Estimados amigos, bienvenidos al mejor directo del universo, porque esta vez en RCT tenemos el tremendo honor y orgullo de haber invitado a un tremendo personaje de las comunicaciones en el ámbito de quienes estamos en contra de la disrupción. Por supuesto quiero que saludemos a Crypto con un gran abrazo. Crypto, un gusto tenerte en RCT. No, muchas gracias por la invitación. Genial estar acá aportando a ser el mejor directo del año. Del universo. Del universo, sí. Oye, Crypto, un gran gusto tenerte acá en el canal. Yo estaba en tu canal, pero en forma remota, pero en RCT no trabajamos de esa manera. Nos gusta estar cara a cara con la gente. Son más de piel. Sí, es más de piel. Pues, Me parece bien. Así que un tremendo gusto tenerte acá en el canal para que le comentemos a la audiencia qué ha venido ocurriendo, ¿no? Yo te diría que hagamos un raconto de la semana pasada hasta esta, porque en realidad hemos tenido una enorme cantidad de noticias. Sí, muchas cosas. Bueno, hoy día mismo que se descubrió quién fue supuestamente quien dejó ciego a Gustavo Gatica, que ha causado harta conmoción el hecho de que primero decían que era simplemente alguien que estaba sacando fotografías, luego las imágenes de Canal 13 muestran cómo él andaba tirando piedra a carabineros, y bueno, estaba la duda si había sido realmente un carabinero que él lo dejó ciego o había sido un piedrazo, un bolón de otra persona. Y al fin y al cabo, el parecer por parte del carabinero lo echaron al agua, como se diría en buen chileno. Así que una vez más se demuestra el hecho de criminalizar a quienes están tratando de poner el orden y victimizar y proteger a quienes realmente están generando el caos. Creo que un caso súper sintomático se suma a lo que está pasando en la propia Araucanía, donde tú sabes que van a terminar procesando a los carabineros que entraron a intervenir para que los vecinos no fueran a sacar de alguna manera que se haya tomado la municipalidad. Iban a terminar procesados los vecinos, iban a terminar procesados los carabineros y no van a procesar a los que se tomaron la municipalidad. Claramente. No, el Estado de Derecho se perdió completamente. Yo sé que nosotros hemos sido majaderos en decirlo y los políticos y la prensa hegemónica tiende a decir que es una exageración, pero estos casos te demuestran una y otra vez que es así. Exactamente. O sea, prueba del canto no es el único caso, han venido siendo sistemáticos. Y lo que implica básicamente, Crypto, es que lo que tenemos es una policía cooptada, ¿no? Coaccionada desde la fiscalía, desde los jueces, desde la opinión pública, desde los medios de comunicación en general. Y eso, evidentemente, proyectado unos cuantos días más nomás. 4 de septiembre ya anunciaron nuevamente nuestros amigos que empiezan la insurrección 2.0. Va a traernos consecuencias graves. No, es terrible porque al fin y al cabo lo que se supone que es la policía es un grupo que trae el orden a través de la fuerza. O sea, si hay un grupo violento, ellos tienen que utilizar la violencia para poder reprimirlos y poder encarcelarlos. En algún punto, bueno, con todas estas ideas media deconstructivistas y mucho Michel Foucault, te demuestra que al final el problema no es del criminal, no es el que está cometiendo el crimen, porque él simplemente es una víctima de este sistema. Y así te lo plantean, por ende, cualquier uso de la fuerza de parte de Carabineros, para ellos es un abuso de la fuerza. Mira, no quisiera que hiciéramos un programa tan de carácter analítico para meternos en el fondo, porque eso RCT lo hace toda la vida y yo no voy a perder la oportunidad de Crypto acá en el canal. Sencillamente voy a romper un poco el esquema de la narración para preguntarte y que conozcamos un poco más a Crypto así brevemente, porque en el RCT tú no has estado previamente, así que contemos un poco quién es Crypto, cómo nació Crypto a través del canal y cómo te metiste finalmente acá a ser una de las voces líderes en términos del rechazo y de la resistencia a la insurrección. La verdad, mira, yo soy una persona muy ñoña, en el fondo me encanta leer, me encanta estudiar, yo soy como el típico ratón de biblioteca, ese siempre he sido yo. Entonces he leído toda mi vida y no solamente he leído novelas o filosofía, que es un tema que me gusta mucho. También leo mucho cómic, he leído manga, me gustan las películas, me gustan las series, colecciono vinilos, soy bien coleccionista en muchos sentidos. Entonces, normalmente estoy consumiendo y una vez en una tienda de cómic, mi tienda favorita, el dueño de la tienda decía que proyectaba tal vez una quiebra de la mayoría de las tiendas de cómic en un par de años. ¿Por qué? Porque como ahora se puede descargar gratuitamente todo, y yo sé que eso afecta a la mayoría de la industria, ha afectado al cine, a la literatura y a la música, pero el cantante puede hacer una tocata y llenar, y ya está, ahí tiene el dinero. Spotify y otros lugares han sabido cómo rentabilizar también eso. Por otro lado, el tema del cine,
La gente no ha dejado de ir al cine, tal vez ha disminuido, pero no ha dejado. Y existen plataformas como Netflix y bueno, ahora hay una competencia de streaming. Pero en el cambio del cómic es demasiado de nicho. Ujú. Es muy, muy, muy... y es caro. Entonces, yo entiendo a la gente que prefiere no comprar el cómic porque al fin y al cabo en un cómic te puede gastar 30 a 200.000 pesos, dependiendo del cómic, si es una saga, etcétera, etcétera. Y no todo el mundo tiene esa plata. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo puedo hacer yo que no quiebre? Porque es algo que yo amo desde pequeño. Entonces ahí se me ocurrió hacer una fanpage en Facebook que llegó a tener 150.000 seguidores llamada Yo Leo Cómic, y en los cual yo básicamente mostraba en qué tienda estaba el cómic más barato. Y Una después página de nicho, totalmente. totalmente de nicho. Y después creé el canal de YouTube, que en un principio tenía el mismo nombre, y donde yo copiaba el formato de City Tour, pero le llamaba Comic Tour, y mostraba desde la estación de metro, y iba grabando hasta donde estaba la tienda de cómic, porque obviamente buscan los lugares más baratos, Claro. más económicos para poder arrendar, y eso tienden a ser estas galerías llenas de peluquería y cosas Sí. así, que una persona no la va a encontrar. Entonces yo hacía eso. Y dio resultado porque gente de región me decía, mira, desde que empezaste a hacer eso, yo empecé a ir a Santiago a comprar porque ahora sé cómo llegar y todo. Correcto. Porque en regiones sí que no hay cómic. Y eso empezó a crecer, a crecer, a crecer. Le cambié el nombre Yo Leo Cómic a Comic Youth por mi gusto a la música y traté de hacer algunas secciones medias musicales con respecto al cómic, pero la gente me presionaba que fuese ojalá solamente cómic. Y después de un tiempo, yo llevé como un año seguido, un poco más, haciendo charlas en la Comic Con y en diferentes lugares, en donde yo dije, no es lo que quiero hablar solamente. En realidad a mí me gustan muchas cosas. Muchas veces tenía ganas de opinar de una película, de una serie, y lo hacía, pero la gente me decía, pero esto se llama Comic Youth. Claro. Y tú sabes que Nicho, pues. la gente es muy talibanesca. Entonces tomé una decisión y dije, le voy a cambiar el nombre a esto, y voy a cambiar el camino. Y veamos qué resulta. Entonces, como quería hablar de toda esta cultura pop que me encanta, pero a la vez tenía ganas también de hablar de psicología, que es lo que yo estudié, y tenía ganas de hablar de publicidad, que es lo que yo trabajo, y tenía ganas de hablar de filosofía, que es lo que a mí me apasiona. Entonces, cultura chatarra, o sea, cultura profunda, pero con cuarto libra, una bebida y unas papas fritas. Y eso es lo que intenté hacer. Empecé a comparar youtubers muy famosos con filósofos. Empecé a hablar de la vida de grandes famosos, pero que tuviera un trasfondo, por ejemplo, la presunción de inocencia, Ajá. como habían acusado a alguien, entonces lo peligroso que era perder la presunción de inocencia. Y en cuanto a los cómics y al resto, lo empecé a tomar con otra mirada, una mirada más política, cómo el progresismo se iba tomando estos nichos, cómo un Batman podían después querer que fuese un Batman negro, bisexual y no sé qué para cumplir la ¿Qué te gente, pasaba ¿no? cuando veías eso? Porque tú, yo entiendo que al principio eres liberal de formación ideológica, entonces esas cosas no te impactan, pero cuando empezaron a reiterarse Sí, estos quiebres de sentido de los cómics que tú amabas sí. y que tenían cierta característica de personaje, hoy día vemos Reyes Arturos que son de afroamericanos y cosas por el estilo, ¿qué te pasaba con eso? No, mira, más allá de mi formación liberal, yo no tengo ningún problema que el cómic invente 600 personajes bisexuales, no tengo ningún problema. Pero sí tenía problema con el poco respeto de la obra original. Ok, Ahí como ñoño yo decía, no, Batman tiene estas características, Thor tiene estas características, esto fue hecho en esta época y en esa época no había negros, o los negros eran esclavos y hay que respetar eso en el contexto histórico, sino no es pasar a llevar a nadie, sí, es respetar la historia. Y yo fui mucho en defensa de eso. O sea, si el día de mañana quiere inventar un personaje nuevo, y de hecho lo hay, salió el primer superhéroe con su propio cómic transgénero. Hazlo. Pero no me hagáis a Batman o al hijo de Wolverine en este caso, bisexual y no sé qué, solamente para ponerte progre. Entonces yo empecé a pelear mucho ok. desde mi trinchera, desde ahí, Esto es mucho antes del 18 de octubre. mucho antes, y tuve una pelea personal, yo me lo tomé a la personal, con el feminismo. Ya. Y fui mucho contra el feminismo porque sentí que toda esta corriente progresista que tiene mucho la interseccionalidad, tiene un poco de minorías étnicas, etcétera, etcétera, pero creo que el feminismo lo estaba englobando todo. Ya. Entonces era como la gran madre, literalmente la gran madre. Entonces yo dije, ya, aquí le voy a dar. Y de aquí parto mi crítica al resto de la hegemonía progre. Y eso estuve un buen tiempo hasta que
salió Greta Thunberg, se puso de moda, y ahí yo me empecé a enfocar más en ella. Y luego estuvo el incendio del Amazonas, donde empezaron a culpar a Jair Bolsonaro. Y ahí yo dije, ya está, ya no puedo simplemente hablar de política como muy desde afuera, desde lo pop, me van a tener que meter en política 100%. Y ahí fue cuando yo ya empecé a defender a Jair Bolsonaro, empecé a hablar de Donald Trump, y empecé a meterme ya en temas políticos 100%, y ahí yo dije, ya abrí una puerta, y voy a seguir abriéndola más, y empecé a hablar sobre el libertarismo, empecé a hablar de Hayek, de Mises, empecé a tocar un poco más de eso, pero también empecé a hablar de la derecha en el mundo, de Vox, hablé de todo eso, empecé a invitar youtubers que hablan de política, pero aún así seguía siendo como geopolítica, más que política nacional, hasta octubre. ¿Y qué pasó en octubre? En octubre, cuando sucede esta insurrección, sucede literalmente en mi barrio. Yo soy de Plaza Italia, entonces fueron a tocarme los cojones, como dirían los españoles, a la puerta de casa. O sea, yo ya estaba en desacuerdo, yo estoy en desacuerdo con cualquier tipo de violencia, sobre todo si no tiene una razón de ser. O sea, entiendo la violencia como respuesta a defenderse, pero no entiendo la violencia por violencia. Y eso es lo que vi. Y cuando yo trato de entender por qué sucede esto, si bien es cierto, tal vez para muchos chilenos esto fue de 0 a 100. Para mí no fue tan así porque el Instituto Nacional, que también no me queda tan lejos, lo estaba viendo en el día del joven combatiente y no sé qué, igual pasan cosas. Entonces yo tengo un directo que yo estaba hablando de cualquier otra cosa y paso y estaban incendiando un auto de seguridad ciudadana. Entonces todo esto antes de octubre, que bueno, viéndolo en perspectiva, todo esto era el ensayo y error hasta llegar a lo que... Entonces, si bien es cierto, había visto eso, pero no en esa cantidad, no en ese volumen. Y lo que más me impactó fue que pasa, saltan el torniquete, yo voy, grabo, saco un par de fotos, al otro día se empieza, como dice la tele, se empiezan a quemar las estaciones de metro como si fuese espontáneo. Espontáneo, claro. Sí, y yo ahí prendo la televisión, pongo primero Canal 13, que normalmente es donde yo veía noticias, Canal 13 nada, 24 horas nada, CNN nada, y empiezo a ver, tenían teleseries. Yo decía, pero se están quemando las cosas. De repente aparecía un último minuto, se quema el edificio en él. Pero ¿cómo que se quema? Esto no se quema solo, ¿dónde está? Entonces, no está, ya está, voy al edificio en él, voy a grabar, y voy a las estaciones de metro que se están quemando, y voy a ver acá. Y en la semana, desde ese entonces, pasa una semana, y yo ya después no tenía que ir a buscar nada. Yo iba a comprar el pan o iba a la farmacia y estaban saqueando. Yo tengo la imagen en mi cabeza, bueno, y también la tengo grabada, donde yo voy caminando y hay un tipo tirando los remedios al cielo y caían en toda Vicuña Maquena y la gente de Guata recogiendo. Si esto es una locura, esto es una locura, esto es una barbarie. Entonces ya yo seguía buscando en esperanza de que la televisión, yo lo que hacía era empezar a hacer directo todos esos días, pero informando un poco lo que yo estaba viendo, pero todavía desde un punto de vista espectador. Entonces ya lo estaba viendo de espectador, pero cuando me di cuenta que la televisión no iba a decir nada, o decía protestas pacíficas con incidentes aislados, dije, ya está, yo voy a ir a buscar la cuestión, yo voy a ir a dar la noticia. Y así fue como cambió completamente mi canal, de hablar desde lo que podría llamarse desde la esfera como más divulgativa, pasé a ser un activo, pasé a ser un reportero en la calle, pasé al punto que ya me infiltraba a las marchas, iba donde estaba la primera línea y empezaron las primeras funas contra mí cuando se empezaron a dar cuenta que hacía eso. Entonces después me empecé a poner estas máscaras que luego 1000 memes que las compraba ahí mismo, eran las máscaras que vendían ellos y tampoco que tenga máscara en mi casa. Y me empecé a infiltrar, me empezaron a amenazar, pero eso en vez de asustarme, me dieron ganas de, estoy llegando a alguna parte, si ya estos tipos me la están jurando, porque estoy llegando a alguna parte. Claro, claro. Y ahí ya no paré. Y la audiencia creció. La audiencia creció de una manera exponencial. Yo de verdad, por lo menos en un principio, no fui consciente, o sea, claramente veía los números, pero no fui consciente que lo que estaba haciendo era algo bueno para mi canal. Mi punto era, me están quemando el barrio, exacto, estos tipos no están diciendo nada, quiero contar la verdad, quiero pasarle este material, que lo hice, quiero pasar todo este material a Carabineros, a la PDI, para que hagan algo.
Eso fue, me daba lo mismo si eso hubiese tenido 500 views o 50.000. Yo en un principio estaba en esa. Claramente me pasó lo de 50.000. De hecho, había una vez que yo dije, mira, de acá están sacando piedra, aquí hay un túnel, lo que era antes el museo que está al frente del seminario. Acá había antes un museo, lo hicieron pedazos y de acá abajo ellos se esconden las primeras líneas, le dije, y sacan piedra y todo. Y me ponen así como, métete al túnel. Y me metí, tampoco fui muy consciente del riesgo que estaba corriendo. Yo andaba sin un chaleco anticorte ni nada. Yo me metí en un túnel totalmente oscuro donde estaban estos tipos sacando, yo grabando todo, y la gente me empezó a apoyar, me empezaban a depositar en línea económicamente. Y ahí yo dije, oye, ¿puedo empezar a ponerle mi tiempo completo a esto? Porque en verdad lo hago por el país, lo hago por tratar de encontrar la verdad, pero a la vez puedo dedicarme a estas comunicaciones. Ahora, ¿sientes tú que desde el 18 de octubre en adelante, en esta cosa absolutamente anómala que está ocurriendo en Chile y en literalmente casi todo el mundo, tú has sufrido un proceso de maduración también? Sí, mira, la verdad yo tenía un pensamiento similar en el fondo. Claramente uno va ampliando y entre más conocimiento va madurando más. Pero yo siempre me consideré una derecha liberal, siempre fue eso en mi cabeza. Milité en la UDI esperando encontrar ahí gente que pensara similar a mí. Yo era el facho de la familia, siempre me atacaron, eso me ayudó muchísimo. Desde chico tenía que defender mi postura de ser de derecha. Entonces, yo eso ya lo tenía, el tener que enfrentarme a la gente, y gente no tonta, porque en mi familia tengo doctores en filosofía, entonces no era cualquier tipo que me estaba atacando. Entonces eso me ha hecho tener un cuero chancho gigantesco. Ajá. Entonces, a mí hoy en día me atacan un montón y me dicen, oye, Cristo, ¿estáis bien? En verdad, claro, me agota, pero ya estoy tan acostumbrado, yo era atacado por 15 familiares, entonces ya, si ya no me duele mi familia, el resto menos. Claro. Entonces, pero sí ha habido un tema, y que yo creo que le pasó a nuestro sector completo, que en un principio tú podías ser de derecha o el pensamiento que tuvieses, pero era más anecdótico que nada. Podía salir en una conversación, pero era las típicas reglas chilenas de ni religión, ni fútbol, ni política. Yo nunca he respetado mucho esa regla, pero la mayoría de la gente lo hace. Sí. Entonces se hablaba poco. En la agencia que yo he trabajado son todos zurdos y todos sabían que yo era facho. Yo no tenía problema con eso, pero tampoco era una conversación diaria. Después de octubre sí lo fue. Después de octubre yo no solamente decía, no, soy de derecha liberal. No, después de octubre yo soy libertario y estoy en contra del marxismo. Correcto. Asumiste militancia. Exactamente. Yo antes convivía con el marxismo. De hecho, en cierta manera, igual lo hago porque mi familia es marxista, así que mucho no tengo que hacer. Pero convivía mucho mejor con el marxismo. Yo antes marxismo lo veía como un pensamiento inofensivo. Claro, vi y conozco el peligro en el mundo, pero hasta que no te toque a ti, no lo encontré tan peligroso tampoco. Para mí el Partido Comunista en Chile era un chiste, Claro. el Frente Amplio un grupo de cabros chicos. Quiero detenerme ahí un segundo y aprovechar tu conocimiento en psicología, porque a mi juicio, y hagamos el ping-pong con esto, a mi juicio un buen sector de la derecha, lo voy a poner así para que todo el mundo lo entienda, chilena, todavía no tiene percepción de amenaza, o cuando la tiene, está en proceso de defensa psicológica, negación, sublimación, etc. Comentemos eso. Sí, mira, yo dividiría la derecha en dos partes. La derecha, la típica caricaturizada, que es esta derecha como la derecha de los privilegiados. Y ahí ellos lo entiendo bien, porque como yo trabajaba y me tocó moverme mucho en varios sectores, yo como vivía en Plaza Italia lo veía todo. Como iba a las marchas, grababa los incendios, todo. Pero si tú ibas a Barnechea, no pasaba nada, no hay ni un rayón. Hasta en Ciudad Empresarial, donde también trabajaba yo, tampoco. Entonces, si tú de ese sector no te mueves, que mucha gente no lo hace, tú lo veías en las noticias, pero es como cuando veías las cuestiones en el Congo. Tampoco que te afecte tanto. Y entonces, aquí voy a utilizar una palabra súper zurda, pero nosotros los psicólogos lo utilizamos de buena manera. No tienen esa empatía de sentir de que hay un peligro cerca.
¿Por qué? Porque piensan que no van a cruzar cierto límite. Estuvieron asustados como 3 veces, que fue cuando dejaron la batalla en la sede de la UDI y querían ir a la Casa Piñera, pero todas las veces fueron, los pararon antes. Claro. Entonces, la verdad, si tú vives en Barnechea, si vivís en Vitacura, el peligro no existe, salvo esa bomba de ruido que pusieron en Vitacura, que son muy así. No era tan de ruido decir, ¿eh? Había capacidad en la segunda de que dañara a la gente, absolutamente. Pero solo para señalar que efectivamente eso fue tan episódico que fue noticia nacional. O sea, bueno, tú como conoces tanto sabrás que normalmente las clases acomodadas de algo, o lo que pensaron que es como Piñera, Lavín, los Desbordes, Osandón, exactamente, que ellos siempre han estado con esa mirada de derecha social y todo, que ya querían hacer esta mezcla socialdemócrata que ellos creen, pero a su vez se dieron cuenta de una verdad que yo también la creo, que generalmente el ciudadano chileno es de izquierda, ¿ya? De una izquierda moderada. ¿Tú crees eso? Sí, yo creo que mira qué interesante, lo vamos a discutir. Sí, yo creo que es de izquierda moderada, pero puede cambiar, o sea, es porque lo que piensa que es porque tienen demonizado a la derecha. ¿Ya? Entonces, la gente tiene ideas muy socialdemócratas, tampoco no son comunistas, de hecho, yo no creo que vaya a salir Jadwe, pero al ser este pensamiento más de izquierda, lo que piensa el Lavín o Asandón y todo esto, dice, voy a tener que entregarme a la idea de la izquierda si quiero que los votantes, mantener votantes o atraer votantes y quiero mantenerme en el poder. Mantener una cuota de poder. Exactamente, porque si no estoy sonado, o sea, si yo sigo en esta otra derecha, y que yo lo escuché ayer en Mentira Verdadera la Red, que entrevistaron a Sandón, o Sandón hizo el peor error que hicieron los gringos, que hicieron los brasileños con Bolsonaro, los gringos con Trump, desestimar a un oponente que puede ser muy fuerte, y dijo, Kast no va a salir, saquémoslo del juego, ni siquiera hablemos de él, decía Osandón. Él es imposible que salga. Es como repetido lo que yo escuchaba en Estados Unidos y en Brasil. Entonces, ellos tienen esa certeza en su cabeza. Entonces, ¿qué dicen? ¿Me quedo con el 6% o el 8% de Kast? ¿O me voy con el 70 y tanto, que supuestamente, con estos números medio raros que hay, el 70 y tanto % de los chilenos quiere esto? ¿Quieren una nueva constitución? ¿Quieren esta cuestión? ¿Voy a estar con el 6%? ¿Voy a estar con el 10%? No me conviene. Entonces voy por el apruebo. Exacto. Voy y propongo lo del 10%. Y empiezo a hacer medidas populistas, socialistas, y digo, Lavín, que muchas de las ideas de Jadwe son compatibles con las mías. Joaquín Lavín. Entonces, eso sucede netamente por ansia de voto. O sea, esto ya deja de ser, y yo creo que el gran problema por qué está muriendo la UDI, porque la UDI, RN y un poco de Bópoli dejaron de creer en las ideas que supuestamente sostenían sus partidos y empezaron a creer netamente en el poder y en la mantención de dicho poder. Jaime Guzmán hoy día estaría... O están desconstruidos. O están desconstruidos también. Literalmente. Sí, va. Entonces, porque la construcción tú sabes que opera a los dos lados. Exactamente. Ahora, acaba de sacar, la semana pasada circuló y toda la gente muy asustada, esta encuesta famosa que mandó a hacer Gonzalo Lacarrera con Gerardo Jofré y que dice que el rechazo tiene un 30% y el apruebo tiene un 70%. Le estoy poniendo el número grueso porque dicen 23 y algo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué dices tú de eso? Mira, a mí me gusta esa vereda. Me gusta decir que somos el 25%. Ah, sí. Ya. ¿Sabes por qué? De hecho, me gusta pensar de que vamos a ser derrotados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe una gran posibilidad de que pueda pasar, ¿ya? Si nosotros pensamos que somos el 40 y tanto %, como he escuchado algunos, muchos se van a relajar. Ah, ¿tú crees eso? Sí, o sea, de hecho, lo he estado viendo en estas caravanas que han salido. ¿Ya? Hay un antes y un después, o sea, las marchas del rechazo de antes, la marcha del rechazo de ahora. O sea, obviamente hay un bicho entre medio y no hay que desestimarlo. Pero a lo que voy yo, veo en un sentimiento, en el verano había un sentimiento derrotista, de no puede ser así, de rabia, okay, que hoy se ha perdido un poco y ha sido un sentimiento de estos compadres nos están mirando en menos, pero nosotros vamos a ganar. ¿Ya? Entonces, el problema de eso son dos. Una, te podéis relajar. Y dos, el golpe de realidad te puede matar. Y ese golpe de realidad, que yo ya lo he escuchado a varios de nuestro sector, es que dicen, bueno, si gana la PRO, yo me voy del país. A eso no le sirve a nadie. Entonces, yo prefiero una persona más realista, que si perdemos,
diga, ok, pero ahora hay que pelear el resto de las cosas. La ley ESI, los fondos de la AFP, el candidato presidencial, la alcaldía, el Congreso, los errores que cometimos en el pasado. Sacáis a Piñera, pero le ponía el Congreso en contra. Entonces, si queremos que salga, por ejemplo, José Antonio Kast, tenemos que pensar en cuál va a ser el Congreso que esté con José Antonio Kast y que José Antonio Kast tenga que parar un poco lo que pasó acá. Porque otra manera que se puede revertir todo esto es teniendo un presidente de nuestro lado. No estoy tan de acuerdo con eso tampoco, pero lo vamos a ir dejando para las discusiones. Solo por ahora preguntarte. Estamos en un lapso bastante raro de la salida de la pandemia, con posibilidad de recaída, septiembre un mes bien crítico, con todo lo que va a pasar a partir del día 4, que la insurrección se activa, más las propias fiestas patrias. La curva de contagios podría volver a subir, y eso podría determinar que no se corta la pandemia, y que hay que extender, y lo están evaluando en este mismo minuto, el estado de emergencia, y van a ir al plebiscito igual. La voluntad del gobierno es ir al plebiscito, la voluntad del presidente es que tengamos nueva constitución, así lo ha dicho. Sí. Así que literalmente tenemos el primer gobierno de la historia de Chile que compra completa la tesis de su enemigo y se pasa al bando enemigo de frente. Es un presidente que a mi juicio hoy día es de izquierda, no tiene nada que hacer en la derecha. Nada. Y que el deber de los ciudadanos debiese ser removerlo antes que termine el mandato porque simplemente no está cumpliendo el mandato para el cual juró. Eso es mi opinión. En ese contexto, lo que tú avisoras en adelante a corto plazo, y estoy hablando hasta el 25 de octubre, vamos a hacer vas a jugar tú a ser Cassandra hoy día y poder predecir el futuro, aunque nadie te crea. Mira, con lo dicho anteriormente que yo te dije que me preparaba para ese escenario, porque, y ojalá lo entienda nuestro sector, Chile no va a volver a ser el mismo, no por un buen tiempo. Hay muchos que dicen, vamos a volver antes del 18. Y eso ya no pasó. La izquierda se dio cuenta que puede quemar el país y no le va a pasar nada. Eso es como cuando tú a un cabro chico, a un cabro de 15 años le diste probar el trago por primera vez y se da cuenta que puede empezar a tomar. Esto, nosotros abrimos una puerta y le dimos también a los candidatos más extremos, a los políticos más extremos de izquierda, le dije que pueden conseguir cosas con este presidente. Lo están haciendo. Entonces, ¿por qué yo digo prepárense para la derrota? Porque nuestro sector no se tiene que poner en el lado de que estamos, porque muchos piensan que esto es un partido de 11 contra 11 y es un partido de fútbol, y eso no es así. Nosotros estamos desde la derrota. Y esto yo rescato mucho lo que dijo Laje en algún momento, que Gramsci escribió desde la cárcel, sí, claro. O sea, desde la derrota, él cambió. Sí. Nosotros debemos entender eso y aprovecharlo y decir, perfecto, nosotros estamos en la derrota, pero eso no significa que no podamos cambiar la historia de Chile al futuro. O sea, todas las batallas se tienen que pelear, esa es la primera cosa. No, y por lo mismo yo sigo en el canal yendo por el rechazo porque, a ver, lo que me encantaría es que se cumpliera lo que se ha cumplido hasta ahora. Trump, Vox, Bolsonaro, el Brexit, todo lo daban por perdido. Así es. Todo lo daban por perdido. Esa es mi esperanza final, así eso, pero ya eso es más esperanza que nada. Solo refrendar para los telespectadores que efectivamente esa encuesta entregada a una empresa argentina, entiendo, de gente dedicada al tema, parte de los mismos criterios analíticos que todas las encuestas que han fallado históricamente, incluidas las que acabas de mencionar. Entonces, si usted le cree a esta encuesta por la cual no sé cuánto pagó nuestros amigos de la Casa del No, bueno, está en un error, pues, porque las encuestas han demostrado que están achuntándole a nada, absolutamente a nada. La verdad es que el número, como tú bien dices, está del orden del 45% en el rechazo hoy día. ¿Ya? Y yo lo estoy refrendando solo para que la gente no se quede con la sensación de que efectivamente estamos tan mal como del 30 al 23, si eso están diciendo. ¿Ya? Por un lado, yo no tengo la preocupación de ti de que la gente vaya a bajar los brazos. Creo que la presión de la insurrección en curso es tan fuerte de que va sumándonos más gente todos los días. Sí, eso es cierto. Pero bueno, en eso concuerdo contigo. Yo soy un poco más pesimista, sí, pero a lo que voy yo es que yo espero y que suceda lo que sucedió en Brasil y en Estados Unidos. Que tú tienes más esperanza que yo, po. Yo creo que vamos a perder, ¿ya? Sencillamente. Te lo estoy diciendo desde un punto de vista súper simple. En el proceso de conquista ideológica, cuando la cosa llega al nivel de formalización, es que cumplieron toda la etapa anterior. Y ellos han venido trabajando décadas, literalmente, el cambio constitucional. O sea, lo que estamos viendo es la metida final.
sería difícil o dificilísimo en ese contexto que tú logres con una cosa que es reactiva puramente, el lograr equiparar a la fuerza en tan corto plazo. Sí, claro. ¿Ya? Eso es lo Ese mismo. es el dato duro, analítico, Sí. politológico. No hay nada Sí. que hacer con eso. ¿ya? Sí. Entonces, al revés tuyo, yo parto de la desesperanza porque no tengo esperanza que vaya a pasar lo que tú crees que pueda pasar, pero eso sí me implica que estoy mirando los indicadores que dicen que podría revertirse la tendencia. ¿Te fijas? Ah. Entonces, mi esperanza mayor es distinta a la tuya, en el sentido de que creo que ellos tienen la mayor probabilidad de ganar. ¿ya? Pero, como analizo lo que va ocurriendo, yo todos los días hago el nuevo checkbook. ¡Tac! Está pasando esto, ganamos un punto, ganamos 8 puntos, ganamos 8 puntos. Fíjate la cantidad de gente de izquierda, no insurreccional, la izquierda tradicional chilena, centro izquierda si lo quieren ver así, que no está por el apruebo. Sí, sí. Que ya se dio cuenta del problema. De hecho, en la última caravana, una chica me habló por el número de Cultura Chatarra, se quería juntar conmigo porque tenía miedo de llegar sola, porque era del Frente Amplio y quería apoyar el rechazo. ¿Y por qué quería apoyar el rechazo? Espera, ¿Ya? la anécdota es divertida, pero ella tampoco estaba tan segura de llegar al rechazo y que la echáramos a patadas. Entonces Ya. le dije, no, eso totalmente. Pero es que ella se dio cuenta, ella se dio cuenta, es de RD, entonces ella se dio cuenta que le habían vendido un paquete de soluciones que en realidad no es tal, tiene otra intención, y se dio cuenta que, por ejemplo, en mi caso, y por eso se juntó conmigo, el libertarismo era más transparente con sus soluciones. Nosotros le decimos, mira, nosotros queremos un voucher y con eso lo hacemos, y no hay nada escondido detrás de eso. No. En verdad queremos un voucher. Eso es. Entonces, en cambio, estos cabros es como, vamos a hacer esto porque es más público, podemos adoctrinar mejor y podemos hacer esto y la revolución y hay que cambiarlo todo. En cambio, nosotros, no, nosotros de verdad tenemos ganas de mejorar las Eso es cosas. súper interesante porque ella entonces hace una reflexión no del plano emocional ni del plano del desastre para el país, sino del plano racional en términos de que las soluciones funcionen. Exacto, Ah, muy interesante. exacto. Entonces, yo creo que hay harta gente, que, como bien decías tú, harta gente de centro izquierda inteligente que ha dicho, no estoy de acuerdo con esto. Por ejemplo, a mí me pasa con mi propia familia, que, claro, lamentablemente van para el apruebo, pero ninguno está ni cerca de apoyar la primera línea, por ejemplo. Ninguno está ni cerca de apoyar el tema mapuche. ¿Y no hacer la conexión? Es que, sí, tendría que ser esto con un vaso de whisky y un par de horas explicarte Que todo nos lo que pasa. nos quedamos en el canal, estamos en el mejor directo del universo, así que pueden acompañarnos hasta el late que vamos a hacer a partir de aquí. Porque es una historia bien larga. Pero respondiendo el tema y de lo que estábamos conversando, a mí lo que me pasa con respecto a esto es que yo lo que quiero que suceda en Brasil y en Estados Unidos, que se formó una fuerza. Una fuerza que a lo largo del tiempo terminó sacando un Jair Bolsonaro y un Donald Trump y que al día de hoy se mantiene. O sea, más allá de Jair, si Jair se va, todavía sigue existiendo esa fuerza y esa fuerza no va a claudicar. Vox, como se ha inventado, sin un rostro en específico, obviamente todos conocen más a Abascal, pero son Sí, varios, sí. también es lo mismo, se está posicionando y está pasando en Francia y está pasando en Italia. Entonces, en Chile, esa es mi esperanza, es como, chicos, ya, si perdemos esto no se acaba, porque nosotros tenemos para años más. O sea, yo tomé una decisión de vida, a ese punto de convencido estoy, tomé una decisión de vida que yo ya no vuelvo a la publicidad, yo ya me quedo dando la pelea. Yo tranquilamente podría ir y volver a hacer las marcas que yo trabajaba, Falabella, Coluno, no sé qué, y seguir ganándome la vida de esa manera. Pero me estoy arriesgando al todo por el todo y me voy a dedicar a las comunicaciones de este sector, al activismo político, quizá el día de mañana hasta política, no lo sé. Pero por ahora estoy en este sector y por lo mismo me arriesgué a crear un partido y me estoy arriesgando a hacer alianza con un montón de gente que tal vez en otro momento no lo hubiese hecho. Yo me hubiese quedado en mi corner. Pero hoy en día trato de conversar con un montón de personas, de juntarme con un montón de personas, de conversar, de morderme la lengua en algunos momentos, todo en pro de esto. Y eso fue una decisión de vida. Así es. Si yo fuese más egoísta, diría, me importa un carajo si yo voy a votar rechazo y chao. Exacto. Ahora yo les quiero hacer una infidencia a todos, porque uno de los responsables, uno de los autores intelectuales de que estemos formando el movimiento por la resistencia patriota, está aquí al lado mío. Porque Cripto hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses van a ser ya, ¿no? Tuvo la peregrina idea de llamar a muchos youtubers a una reunión virtual por Zoom y nos juntamos ahí, todos los amigos de Cripto, que son muchos,
Entonces se empezaron a proponer un montón de cosas y la conclusión final era que había que formar un movimiento. Así. ¿Ya? Por otro lado, debo decir que la gente del comando del rechazo también me había expresado la misma idea, están los dos en la misma cosa. Y como yo me quedo corto en términos de pasar a la acción, y lo hago bastante rápido, yo pasé a la acción nomás. Ya, está la decisión, a ver, veamos quién apechuga. Sí. ¿Por qué crees tú que todavía hay algunos que no quieren apechugar con este llamado que hicimos en conjunto y que es más amplio de lo que parece? Hay que decirlo. Sí, mira, yo creo que el problema acá, y lo he dicho un par de veces, todavía hay una confusión de visiones, porque en nuestro sector, lamentablemente, existe demasiada gente que quiere tener la solución del problema. De hecho, a mí me han llamado, me han llamado personas que han hablado 1 o 2 horas tratando de convencer de que deje de pensar en política porque no está ahí la cuestión, están en los movimientos, como tú también lo has dicho. Otras personas me han dicho, no, anda con todo, déjate del rechazo, dedícate al partido. Hay otras personas que me han dicho, ni movimiento, ni esto, crea un canal de televisión y no sé. Entonces, todos tienen la respuesta, algunos dicen, no, tenéis que hacer esto. Y yo digo, a ver, si tuviésemos tantos compadres capos como se soluciona esto, ya lo hubiéramos solucionado. Claro. El problema de lo que está pasando hoy en día, y tú bien has teorizado en eso, es que el sector, no hablo de un individuo dentro, pero el sector no entiende contra qué está luchando. Y al día de hoy no entiende. Y yo creo que ese es el gran problema, porque hay algunos que dicen, no, vamos a pegar carteles del rechazo, vamos a rayar, y así se gana, agarrémonos las calles. Otras personas dicen, no, hagamos una gran marcha, pero todos juntos, y con eso lo solucionamos. Otros, en los cuales yo también comparto una parte, esto se tiene que ganar en el Congreso también, si no tenemos el Congreso y a los políticos a nuestros lados estamos sonados. Entonces, yo no digo que están erradas, Todas o cada una. Todas tienen algo de razón, pero yo creo que es eso y más, aquí me voy a poner medio Hellstat. El total de las partes no es el todo. Oye, perdona, no te pregunté entre medio, porque ya que hablaste de Hellstat, tú soy de escuela freudiana, po. Sí. Claramente. Claramente. Se me nota mucho. Invita a un freudiano a RCT, esto es un anatema. Aquí todos mis amigos junguianos me van a matar. Ya, pero sigamos. Le damos el espacio a esta idea. Le damos el espacio. Entonces, el problema acá es que no entienden que hay que hacer algo que es gigante y que es proyectado en el tiempo, que no es el ahora. Tenía un Sebastián Izquierdo que dice, no, ahora se pelea en las calles y ahora se gana o se pierde. Por otro lado, tenía a José Antonio Kast que se dice, en las urnas vamos a triunfar. Y tenía un Joaquín Lavín que dice, oh, no, compactos por la paz. Y te das cuenta, tenía demasiadas visiones en que, insisto, salvo Lavín, el resto yo encuentro que son... Que tienen parte verdad. Tienen parte verdad. Entonces, ahí pasa, lo que se hace un llamado en conjunto de un movimiento a salir a las calles y la mitad del sector dice no. ¿Por qué no? Porque me puedo pegar el bicho, uno, que nuestro sector es bastante miedoso en ese sentido, y dos, ¿por qué? ¿Para qué? Si ya no resultó. No, hay gente que ya está en esa, ¿eh? Sí, te morís la cantidad de gente que ya está, ellos piensan que... Están rendidos ante luchar. Sí, ellos piensan, bueno, hay un montón que la pelea final la quieren dar en la urna. Y de ahí a la una nada más. Una persona a mí me increpó cuando yo hice el primer llamado a la caravana, porque la primera caravana que se hizo de Nauto, que lo llamé yo junto a Francisco, se malinterpretó, se tomó como una caravana del rechazo, ¿vale? Y se malinterpretó porque en realidad era una caravana bien libertaria, era contra la cuarentena total, sí, claro, que queríamos libertad. Esa era mi citación. Lo que pasa es que, claro, la gente además, como no podía imprimir nada, fueron con sus banderas del rechazo, era obvio. Y claro, la prensa lo agarró y dijo, esta es la marcha del rechazo. Y si bien es cierto, eran los mismos. La verdadera razón de esa marcha era una marcha contra la cuarentena. Pero el problema no estaba ahí. Si a mi juicio el problema en esa marcha en particular estuvo en el grado de desorganización, que yo lo planteé, estuviste en la reunión, me parece, donde lo dije, sí, que tenía más que ver con la estructura misma de quienes están trabajando por el rechazo como hito uno, digamos. Dentro de un contexto inorgánico, desarticulado, sin mando, sin autoridad, sin función y sin responsabilidad. Entonces, mientras eso no se solucione, vamos a tener, no esa, vamos a tener hartas marchas más del mismo tipo, no va a ser la única, donde vamos a tener ese desastre que yo lo comenté contigo, porque tú lo comentaste y yo te escuché a ti, sí, de que terminaste por Plaza Ñuñoa, bajándote del auto. Esa fue la segunda vez. Ya, bueno, peor todavía, apoyar a dos veces. ¿Ya? Sí, la primera resultó bien por un tema. Y yo creo que esa fue la gran gracia, que la primera resultó, bien te digo, porque de 25 autos salimos hasta en CNN. ¿Y es por qué? Porque no se lo esperaban.
Entonces, dimos el golpe en una comuna cuarentenada, en Plaza Italia. Claro, ahí salimos todos y salió relativamente bien. O sea, si fuese por el número de personas asistentes, podría ser una derrota, pero como generamos mucha prensa. Pero ya el segundo fue un desastre. Ahí fue cuando terminé. Ahí fue. Y con gente de la prueba, con feministas al lado. Yo estaba al lado de la feminista. Bueno, estáis sumándole gente a ellos, así que nadie sabe para qué trabaja. Ahora, creo que en el análisis global, lo central que me gustaría transmitir es que el proyecto al que invitamos a los patriotas a sumarse no es un proyecto que se agota en el plebiscito, para trascenderlo lejos. Sí. Y básicamente lo que queremos hacer es la primera gran escuela de formación de los nuevos líderes de recambio para el futuro de todas las corrientes, no de izquierda, ¿no? Sí, eso está bueno decirlo. Mira, a mí me parece súper bueno, a mí me gusta el llamado de resistir. A mí me gusta, de hecho, mucho la palabra resistencia, porque claro, el tema del contraataque, yo creo que todavía no estamos preparados, porque, insisto, todavía no estamos tan claros. Es verdad que está, por ejemplo, tu investigación de la revolución molecular disipada, pero por mucho que sepamos en la teoría de la revolución molecular disipada, todavía no tenemos identificado, o por lo menos en el sector, a todos los factores que hay ahí, y a su vez un tema en el cual yo me estaba acercando y que creo que es donde podéis cortar una de las cabezas principales es el financiamiento, todo esto. Sí. Pero mientras nosotros no tengamos eso, el financiamiento, quién está metido y si podemos enlazarlo con cosas bien turbias, ahí podéis matar un poco. Sí. Solo con investigación, hay que decirlo, porque nosotros no somos policías. Exacto, solo por investigación, porque eso se lo pasáis a la prensa y ya está, trabajo hecho. Pero mientras no tengamos eso, está re difícil hacerle frente a esta revolución. Entonces, por ahora, no queda como más, como dices tú, resistir, no entregar nuestras casas, nuestros ahorros, nuestra mente, que es lo más importante. Exactamente. Es decir, ahí está el principal campo de batalla en esto, está acá. Sí. ¿No? Y lo que ellos han hecho 30 o 40 años es conquistar espacio en la mente de las personas. Sí. Y ahí por eso está como están. Y acá el sector está empezando a entender lo que nunca quiso entender, que puede criar a los chicos en el mejor lugar posible, con todos los bienes materiales posibles, con todos los recursos a disposición, con la última PlayStation, con el último notebook y no sé qué, y no le entregaste valores y principios y le dejaste la mente abierta para que ellos penetren con todo. Así que da lo mismo el sustrato. Ellos se apropiaron de la superestructura, la mente, la creencia, y con eso están ganando. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer, Cripto, es enorme. Sí, enorme. De hecho, hace 2 días atrás, más o menos, estuve con una chica que era parte del gremialismo en la Universidad Católica, y un lugar que uno pensaría que es muy difícil cambiar, que es el gremialismo en la Católica, o sea, Jaime Guzmán. Sí. Y no, está totalmente tomado por la izquierda. Absolutamente, pues. Pero si del rector de la Católica para abajo están por la insurrección, ¿qué más vamos a decir? Así que la Católica, olvídalo. Si la Católica es parte activa de la insurrección en curso, no hay otra cosa que decir. Y la poca gente al interior de la Católica que pretenda hacer el muro que quieran hacer, van a tener que acumular fuerza con mucha antelación antelación para poder resistir un pequeño golpe, porque no lo han podido hacer. No. Gonzalo Rojas expulsado de la Católica. Ahí tení el hito del quiebre de sentido al interior de la Universidad Católica. Entonces, sin más que decir. Totalmente, sí. Yo lo tuve en el canal Gonzalo Rojas, un grande. Pero hoy en día ser de derecha es un pecado en Chile. Bueno, en el mundo. Pero ser en no Chile. De izquierda. Yo siempre me alejo de ti cuando decís ser de derecha. Demasiado. Ser no de izquierda. Tienes que estar. De hecho, hasta le pasa a la izquierda moderada. Porque recuerdo esta carta que firmó Chomsky, firmó la J.K. Rowling, y todos cancelados. 30 segundos. Sí. Porque ya operan en términos de dictadura. Porque tienen la hegemonía. Entonces, simplemente dictan, pues, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo permitido, qué es lo prohibido, qué se va a sancionar y qué no se va a sancionar. Ellos dictan. Bueno, el trabajo para dar vuelta a esto, y eso es lo que tratamos de transmitir, es que va a tomarnos mucho tiempo. Pero hay que hacerlo desde el principio, y hay que hacerlo bien, y hay que hacer todos los pasos, y hay que dar todas las peleas y todas las batallas, y ganemos o perdamos. Sí. Porque uno no pierde hasta que se rinde, pues. Ahí está el punto. Sí. Sí, yo creo que ese ha sido el gran error del gobierno, que como bien dijiste tú, no peleó y luego se pasó para el bando ganador. Está entregado. Quisiera que termináramos, Cripto, solamente con una reflexión respecto justamente al problema central de Chile hoy día. El problema central de Chile no es la insurrección. La insurrección está haciendo la pega que ha venido haciendo en el país desde hace 30 años, solo está en fase ofensiva y va a escalarlo, eso lo sabemos.
problema es el gobierno. Problema del gobierno. Y el problema y la solución del problema es el gobierno. Entonces, tratar de transmitir qué tenemos que hacer para poder coaccionar a este gobierno a que haga lo que tiene que hacer, que es imponer el Estado de Derecho y la ley y el imperio del derecho. Sí. Ahora, hay un tema, bueno, se vienen un montón de elecciones ahora. Se vienen un montón de elecciones y lo primero que tenemos que tener claro es ya no votar ni por el mal menor y ya no simplemente votar por un listado porque es listado, sino que ser inteligente. Además, la estrategia pésima que tuvo la derecha, que la aprovechó muy bien el Frente Amplio de esto del arrastre, la derecha no lo pensó así. No lo pensó. Tiró lo mejor, mientras lo otro, un 2.1, ya para adentro. En vez de haberse dividido y haber dicho, a ver, para que entren por el arrastre, Claro. tal vez no estarían los Jackson ahí adentro. Exacto. Y estarían unos nuestros. Muy mal cálculo electoral, contribuyeron ellos mismos. Recuerda que abrieron la puerta para esto, y esa fue la maniobra magnífica del Partido Comunista que generó todo este sistema, pues. Sí. ¿No? O sea, literalmente en el minuto que el Partido Comunista destruyó por su incorporación a la concertación y se forma la nueva mayoría, pasamos a esta fase final de ofensiva. Así Y la es. estamos viviendo. Sí. Michelle Bachelet, Sí, pues. gran cerebro de todo. Gran cerebro. La suelen mirar como tonta. Sí. Yo creo que es un error. Yo No. no tengo un pelo tonta. Cero. Siempre subestiman. Y es un error eso. Sí. Oye, Cripto, terminando, simplemente me gustaría que volviéramos a invitar, vamos a tratar de tener algunas novedades importantes, están listos los estatutos del movimiento, eso es una fase crítica, así que lo vamos a mandar a toda la gente que se inscribió y vamos a votar para que se aprueben esos estatutos, la mayor cantidad de inscritos que quieran votar, porque va a haber un sistema para esto, y finalmente viene la parte más importante que es la elección ahí de la dirigencia, los que se quieran postular, ¿no? Y te invitaría entonces a volver a reiterarle el llamado y que entiendan de Sí. que, sobre todo quiero que entiendan que este no es el proyecto personal de Alexis López, y eso es lo que más me importa. Sí, yo de hecho también caigo en ese vicio de decir, bueno, el movimiento de Alexis, es que, ¿entiendes? Pasa porque la figura más mediática Sí. tiende a como comerse un poco el proyecto. Era un poco lo que me pasaba a mí con el Partido Libertario cuando yo decía, en algún punto vamos a apoyar, ponte tú, a la Tere Marinovich en un futuro, y va a ser el partido de la Tere, van a decir el Claro, partido, van a aunque no partir del necesariamente partido. sea Sí, de ella. bueno. Pasa mucho eso. Pero bueno, con respecto al movimiento Resistencia Patriota, los dejo a todos invitados, todos los que quieren resistir, bueno, y si quieren hacer activismo en este movimiento, pueden lanzarse con un listado y es una gran oportunidad de pasar de ser simple espectador a ser un actor dentro de esto. Que yo siento que lo que más necesitamos hoy en día son actores. Hay un montón de gente que te está... a mí me pasa mucho en el canal que me pone, Cripto, salgan más Cripto, hagan más esto, Cripto, y me mandan mail. Y yo le respondo, hazlo tú, flaco, yo te apoyo, yo si querés voy contigo, pero ¿por qué estáis esperando que lo haga yo? Entonces, hazlo tú. Yo recuerdo que ese izquierdo decía lo mismo con la vanguardia. Oye, inscriben, no, haz tú tu cuestión de vanguardia en tu región. ¿Por qué tengo Exacto. que hacértela yo? Yo Exacto. no soy tu jefe. Entonces, Hay una cosa de madurez también en eso, ¿ah? Sí. La gente en Chile quiere mucho que lo lleven de la mano y que los Absoluto. líderes hagan todo. absolutamente. Hay que hacer que maduren, ¿no? Sí, que madura. No maduro, madure. Así que llamado, inscríbase, se puede hacer en la página de Movimiento Resistencia Patriota. Es súper fácil, ya hay 1.400 casi. 1400, así que cada vez más. Y bueno, tienen tanto el canal de RCT como en el mío, que vamos a estar siempre comentando. Y bueno, hay hartos youtubers también Sí, que han apoyado y que están están comentando. Sí, ahí. hay mucha gente Sí. que está apoyando, o sea, suman más gente. Te quiero dar las gracias, Cripto, así que, bueno, yo empecé el programa como tu programa comienza, así que termina el programa como tú lo terminas. Oye, muchas gracias, bueno, a todos los que vieron este video. Si no está suscrito, suscríbanse. Normalmente en YouTube mucha gente ve los videos sin suscribirse. Hay un porcentaje altísimo. Suscríbanse, no sé, póngase unir. Y cuando haya estos directos maravillosos que hace sobre la Araucanía en la noche, que rompe récord, yo te tengo visto, rompe récord, ni la Pati Maldonado marca lo mismo que tú hablando de la Araucanía. Ahí donen el superchat, todo ese dinero va para la causa. Así que nada, pues, nos vemos en un próximo video y que viva la libertad. Vía Chile. Chao, nos vemos.